el argumento principal, como sabemos, de prohibir, ¿no? La importación de maíz para el uso, para la alimentación humana es por los daños que puede causar a la salud. Y eso es muy, muy controvertido. Ajá. Entonces, en ese sentido, y quiero conectarlo con el posible resultado, ¿no? Del panel, y va a ser difícil que México ganemos, ¿no? En el panel, en términos de ese argumento en contra de la salud. Bueno, esta es una conversación que sostuvimos hace algunos días aquí en el Referente de la Noche con este destacado el martes, dije esta semana, perdón, el martes, hace unos días, que además con un destacado profesor del Colegio de México para conocer cuáles podrían ser los pormenores de lo que puede suceder con el tema del maíz transgénico. El gran asunto es si el maíz transgénico es o no es dañino. Y es ahí en donde estamos parados porque Canadá y Estados Unidos piensan una cosa y México otra. Por lo pronto le cuento, Canadá se va a sumar a Estados Unidos en este panel iniciado contra México por la prohibición del maíz transgénico para consumo humano. El gobierno de Justin Trudeau y el gobierno de Joe Biden dicen que los argumentos de México no tienen respaldo técnico y que se está violando el Tratado de Libre Comercio. Rechazan el decreto de López Obrador, ya que esta decisión pone en riesgo más de $5,000 millones en exportaciones anuales desde Estados Unidos a México. Bueno, ¿qué le parece si revisamos otra vez, le entramos otra vez al tema en términos de, a ver, ¿es dañino o no? ¿Qué se puede saber? ¿Qué puede pasar en el panel? ¿Cuánto tiempo va a tardar la decisión del panel? México, los argumentos de México, ¿cuándo se presentan? Ahora sí que a detalle todo ello. Le hemos pedido a Mateo Diego Fernández, socio de Upgon y panelista del TEMEC, que esté con usted y con nosotros. Bueno. Mateo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Javier, buenas noches a ti y a tu auditorio. Gracias por tu tiempo, y más en viernes. Déjame, te cuento, Mateo Diego, ¿cuál es el panorama que tenemos ahora, tomando en cuenta que se suma Canadá y que los tiempos ya empiezan a correr? Diría yo, ¿qué pasa a partir de ahora con Canadá? Y segundo, ¿cuál es la ruta crítica de lo que vamos a enfrentar de aquí a no sé cuánto tiempo? Ya, muchas gracias. Mira, el que se haya sumado hoy Canadá es algo que debía esperarse. Los tiempos empezaron a correr a partir del 17, el viernes pasado, que es cuando se estableció formalmente el panel con la solicitud de Estados Unidos. Canadá tenía un plazo de hasta el día de hoy para saber si se unía, y Canadá se pudo haber unido o como codemandante o como tercera parte. Dado que los intereses de Canadá en este producto, en maíz concretamente, no son importantes porque ellos no exportan a México, pero ellos tienen un interés sistémico por la biotecnología y por la aplicación de las medidas a los productos agropecuarios con suficiente evidencia científica, decidieron unirse como terceros. Los tiempos del panel están a partir del viernes pasado, hay 30 días para juntar a los panelistas. Normalmente como funciona es, primero se elige un presidente de un país neutral, después el gobierno de Estados Unidos elige un panelista de nacionalidad mexicana, México escoge un panelista de nacionalidad estadounidense y el panel en principio debería emitir su informe en un periodo de 180 días. Ahora, este es un periodo que es muy en teoría, porque muchas veces hay retrasos por los trabajos de los paneles, por ejemplo, por cuestiones de traducción, por cuestiones de llamar a expertos científicos. Entonces, podríamos estar esperando unos trabajos que duren aproximadamente 10 meses o tal vez hasta un poco más. A ver, el panel, cuando al final se determina, te diría, Mateo Diego, cuando ya todo está determinado, la pregunta es, digamos, si ganara México, ¿qué pasa? Y si gana Estados Unidos, Canadá, ¿qué pasa? Ya, el panel lo que determina es si las medidas de México, que son concretamente los decretos que restringen el uso de maíz amarillo y que van excluyendo el maíz amarillo de la dieta de los mexicanos, es legal
de acuerdo al TEMEC o no. Ujú. Si el panel determina que estos decretos sí cumplen con los principios del TEMEC, entonces Estados Unidos ya no tiene nada que hacer. No hay apelación, no hay forma de revertir ese informe. Si por el otro lado determina que sí se está incumpliendo con el TEMEC, dado que pues no se cuenta con el suficiente principio científico o es que las medidas son desproporcionadas para el daño que se puede tratar de revertir o lo que sea, entonces el panel así lo va a decir. A partir de ese momento, México tiene 45 días para cumplir y el cumplimiento se puede dar o retirando la medida o negociando con Estados Unidos alguna modificación que acomode los intereses de Estados Unidos y puedan seguir ahí. Supongamos que México pierde y no cumple, a los 45 días Estados Unidos lo que puede hacer es imponer represalias. Y esas represalias es básicamente restringir importaciones que le interesen a México, que muchos de ellos están en el sector agrícola. Uy, 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 no es nada fácil el camino por venir. Ahora, decías, ¿quiénes acaban siendo, lo mencionabas, pero para recapitular, si no te importa, Mateo Diego, ¿quiénes son quienes definen en el panel? Y supongo que las partes se ponen de acuerdo para ver quiénes van a definir, ¿no? Un poco como si fuera un juicio, los jueces, ¿no? Sí, de hecho hay una lista que ya acordaron las partes desde la negociación del TEMEC, donde hay una serie de ciudadanos mexicanos, una serie de ciudadanos canadienses, una serie de ciudadanos estadounidenses y algunos ciudadanos de países neutrales. Por ejemplo, tenemos algún ciudadano uruguayo, algún japonés, algún indio. Entonces, de esa lista, por lo general, las partes se ponen a ver a quién eligen primero como presidente. Insisto, ese tiene que ser de un país neutral. Ajá. Y una vez que se cuente con el presidente, se ven los nombres de los panelistas mexicanos y estadounidenses. No está prohibido que sea alguien de fuera de esa lista. Normalmente los panelistas salen de esa lista de potenciales panelistas, pero, por ejemplo, ya nos sucedió en el panel automotriz que el panelista mexicano no estaba en la lista y sin embargo fue aceptado por las partes. Ahora, entra el terreno de las multas. Digamos, si México sale librado de este panel, ¿a México le tienen que dar algo o simplemente le dicen sí puede, pásele y ya? ¿O hay como indemnizaciones o algunos terrenos de esta naturaleza, Mateo Diego? No, el tratado no prevé ningún tipo de indemnización. Si el panel determina que México no cumplió con con el TEMEC, entonces cada quien se va para su casa. Cada quien se lleva su golpe y listo. A ver, ahora Exacto. regresando, Mateo Diego, sobre el tema. México tiene que cumplir, digamos, en caso de que el panel fuera favorable para Estados Unidos y Canadá. ¿Canadá entrando ahora adquiere también derechos y obligaciones o cómo funciona el asunto en este sentido de alguien que hoy se sumó a este panel en contra de México? Ya, en realidad el papel de Canadá es muy secundario. Canadá lo que adquiere al ser tercero en la disputa es el derecho de exponer argumentos ante el panel, de participar en la audiencia y nada más. Si se hubiera sumado como codemandante, entonces también hubiera tenido derecho a adoptar represalias en caso de que México se determinara que las medidas de México son ilegales, pero pues tampoco es que haya una gran afectación porque como habíamos comentado, Canadá no exporta maíz a México, no exporta maíz transgénico. Entonces, el papel de Canadá va a ser un papel de menos importancia que el de las partes, pero sí seguramente presentará un escrito con argumentos legales, con preocupaciones sobre cómo se están tomando medidas en contra de la biotecnología y seguramente también hará una declaración en la audiencia que en su momento se lleve a cabo. Ajá. ¿Cómo te explicas la entrada de Canadá, Mateo Diego? Porque pareciera que, digamos, si no está tan directamente involucrada, se suma a petición de Estados Unidos, veto a saber, o qué es lo que alcanzas de las razones que pueda tener Canadá para sumarse al panel. A ver, yo creo que Canadá tiene interés sistémico. Canadá tiene una industria biotecnológica que es importante.
ellos son grandes exportadores de cánola. Entonces, para ellos, el que se interprete adecuadamente las disposiciones del tratado en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, tales como que no se pongan medidas excesivas, tales como que las medidas que se adopten tengan una base científica, tales como que si hay estándares internacionales, las partes se apeguen a ellos. Todo eso le interesa a Canadá independientemente de que no exporte maíz. A Canadá le importa la adecuada interpretación del tratado y pues ese es el tipo de argumentos que yo esperaría que ellos presenten. Bueno, encuentras de lo que has podido informarte y además con experiencia en el TEMEC y con el TLC, te pregunto, Mateo Diego, ¿encuentras que los argumentos de México pudieran tener suficiente validez como para pensar que México salga bien librado de este panel o lo ves remoto, para decirlo claro? Mira, en este momento no sabemos todavía cuáles son los argumentos de México. México ha estado discutiendo con Estados Unidos en las consultas técnicas, en las consultas del capítulo de solución de controversias, pero el contenido de esas consultas no es público. Lo que sabemos es las declaraciones que ha dicho la secretaria de Economía, que ha dicho nuestro presidente, pero de ahí no se desprenden argumentos técnicos. Entonces, ¿van a ser sólidos o no? No lo sé. Lo que vemos es que Estados Unidos está invocando una serie de disposiciones del tratado que son muy claras, sobre las cuales ya ha habido experiencia, no necesariamente en el TEMEC, pero en la OMC hay artículos que son muy parecidos y evidentemente cuando no hay evidencia científica para imponer una medida, es muy difícil sostenerla. Entonces, ¿qué va a decir México? No lo sabemos aún. Pero lo que sabemos es que los argumentos que está presentando Estados Unidos, pues ya se han probado en otros foros y han sido exitosos. Sí, porque digamos el discurso mexicano, particularmente de la Secretaría de Economía, ha sido, ya estamos listos, preparados y vamos a ganar, en el sentido de lo que está de por medio, ¿no? Es correcto. Bueno, yo diría que, Mateo Diego, siempre que empieza un partido uno dice voy a ganar, ¿verdad? Nunca llegas derrotado, ¿no? Obviamente. A ver, por último, ¿lanzas un pronóstico de tiempos y de lo que pudiera pasar? Yo calculo que este panel, irónicamente, va a hacerse público o poquito antes o poquito después de las elecciones de 2024. Pues a este paso, fíjate, es bueno tu pronóstico. Como están las cosas, convendría más al gobierno después del 2024, si como apuntan las cosas no necesariamente le será favorable, ¿no? Pues mira, en caso de que no le sea favorable, cuando menos ya no fue un factor en las elecciones. Claro. Si el informe sale antes, pues probablemente cambie algunos votos. Nada más sale. Mateo Diego, te mando un gran saludo y gracias que estuviste con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Buenas noches.